Bueno, vamos a ver. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner pasos para crear un convenio colectivo. No comprarle, sino crearle. Pasos para crear un convenio. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a sistema, convenio, datos, convenio. Y aquí dar pues al folio con el más que hay por ahí. ¿No? Eso es lo que hemos hecho. Vale, y entonces ahora aquí nos van a aparecer una serie de solapas. Una serie de solapas, convenio, paso de... No, perdón. Sistema, convenio, datos, convenio. Bueno, le damos al más, hemos dicho. Y rellenamos identificación del convenio, que es la primera solapa. Cómo se llama el convenio, desde la vigencia del convenio y la jornada laboral, la que sea. Lo siguiente es lo que es un poquito más delicado, que son los conceptos. ¿Ah? Entonces ahí en conceptos es donde tengo que meter el salario base y las pagas. Es decir, que si un convenio colectivo dice que es salario base más 2 pagas, pues salario base más 2 pagas, ya está. Entonces, ¿cuántos conceptos va a tener? 3. Salario base, paga de julio y paga de Navidad. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería, en conceptos, pues por ejemplo, darle al folio con el más, como antes, y creamos el salario base. Por ejemplo, empezamos por el salario base. Y ahí en el salario base pues me aparece una ventana con muchas cosas. Entonces esto es, con los conocimientos que nosotros ya tenemos, lo que tenemos que rellenar. Entonces, en el primer lugar me dice, ¿cómo se llama? Descríbeme este concepto. Pues bueno, pues se llama salario base. Tipo de concepto, general. ¿Ah? Entonces aquí tenemos que el es general, es abono, ¿y qué más? Y que es mensual. General, abono y mensual. Esto nos aparece en la parte de arriba, más o menos en el centro. Si yo doy al tipo de concepto y marco ahí, te dice antigüedad, paga, etcétera. Pero entonces en este caso el salario base es general, es un abono y es mensual. Y luego un poquito más abajo nos dice que los indicadores de atrasos. Bueno, aquí está. A ver, entonces en la parte de arriba pone general, abono y mensual. Indicador de atrasos. Esto significa que si el salario base, vamos a pagar atrasos sobre el salario base o no. Es decir, cuando me venga la nómina de atrasos, ¿voy a pagar o no? Pues sí, claro, ¿vale? Afecta a atrasos. Indicador de abonos. ¿Este concepto del salario base lo voy a pagar en vacaciones? La respuesta es sí, claro. Cuando se vaya de vacaciones la persona va a seguir cobrando su salario base. Y luego un poquito más a la derecha, que es afecto al complemento de incapacidad transitoria, que esto lo tienen algunos convenios, ¿y qué era? Lo de que te pagan el 100% cuando estás... Exactamente, es decir, que si una baja por accidente es un 75%, pues si yo tengo un complemento IT significa que la empresa se va a hacer cargo del otro 25% de mi nómina. O sea que digamos que aquí en indicadores de atrasos, efectos a atrasos, eso siempre tiene que estar... Sí, todo lo que yo quiera pagar atrasos. Si yo tengo, por ejemplo, un plus convenio de 200 euros, porque el convenio de empresa, por ejemplo,
Entonces el convenio de empresa dice, pues, o el convenio, un pacto que tenga yo con un trabajador, Sí. te voy a cobrar 200 euros, pero te voy a dar 200 euros durante 5 años. Entonces ese plus que le hemos metido de 200 euros no afectaría a atrasos, porque si lo marco me va a hacer la subida. Es decir, que si el convenio ha subido un 2%, yo le tengo que decir vale. a qué va a subir el convenio el 2% y a qué no. ¿Eh? O sea que el salario base es a efecto de atrasos y descontar en atrasos que ¿cuándo se Pues corta? yo qué sé, cualquier cosa. Cualquier cosa que ahora mismo no me la imagino. Pero Indicadores como de eso, abonos, claro, en vacaciones también se cobra el salario base. eso es. Y aquí como no dice nada, lo del IT, nada, ¿no? No lo pongo. No, si no pone nada, que si no tiene complemento IT, pues no lo pones. Vale, y un poquito más abajo te dice a lo que cotiza. Entonces, cotiza, un salario base cotiza a contingencias comunes, a profesionales y al IRPF, sí. Entonces, como cotiza, pues tengo que marcar esas tres check. Y un poquito más a la derecha, pues nos está hablando de las horas extras. En este caso no son horas, es un salario base. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta ventana va a servir para crear cualquier concepto. Por eso nos aparecen tantas marcas. Y soy yo la que tiene que decidir qué marca es la buena. En este caso, pues como es el salario base, pues no es para horas. ¿Vale? Bueno, aquí, en antigüedad. Yo me he quedado aquí, espérate. Claro, Salario crea, base, ¿le no, doy a aceptar? dale a aceptar y crea el siguiente concepto, le das al más, ahora Vale. pones ahí el 2, le llamas antigüedad, Pero antigüedad no hay. El complemento de no le estudio. estoy explicando Uy, la ¿qué ha pasado? ahora. ¿Qué he hecho? Vale. Vale, ¿qué es la antigüedad? Si no tiene nada. Que le estoy explicando, como ella no vino, pues se lo estoy explicando todo otra vez. Que no es por que tú vayas Que yo vaya a mi a rollo. tu rollo. Eso. Antigüedad. Vale, pues aquí en antigüedad, ¿qué vamos a poner? Pues aquí en antigüedad lo que vamos a poner va a ser tipo de concepto, ves que pone antigüedad. En vez de general es antigüedad. A ver. Antigüedad, Antigüedad. abono y mensual, ¿no? Sí. ¿Ah? Abono, antigüedad. Y mensual. ¿Afecta a atrasos? Pues sí, afecta a atrasos, ¿no? Porque la antigüedad también la voy a pagar cuando llegue la subida de convenio, vamos. Indicadores de abonos en vacaciones. ¿Voy a pagar la antigüedad en vacaciones? Pues sí. Entonces marcaría en vacaciones. ¿Y afecta al complemento IT? Pues en este caso, pues también. Normalmente, si el salario base afecta al complemento IT, la antigüedad también. Cotización. ¿Cotiza en contingencias comunes, accidentes e IRPF? Pues sí. Y luego, horas. Pues no son horas, no es horas. No es ni fuerza mayor, ni resto, ni complementarias, ni nada. Los Y días a- igual, ¿no? ¿Eh? Días 30 igual, ¿no? Días, yo es que eso no lo uso, Ah, no lo pongo. Es que en el otro, en el salario base he puesto 30. No importa. Vale. Entonces, contingencias Vale, comunes, fórmula. accidentes y RPF. Ahora sí, en la parte de abajo, ¿qué pone? Fórmula, salario base. Entonces, para rellenar eso, tenemos que dar a las dos rayitas que hay en la parte de la derecha del todo. Estas dos. Eso. Bueno, pues al salir esa ventana, me aparece salario base. Bueno, digamos que la antigüedad, ¿a qué se aplica? Pues la antigüedad se aplica al salario base, ¿no? Porque es un tanto por ciento del salario base. Pues entonces lo que tenemos que hacer es pasar el salario base a la ventana de la derecha. Tenemos aquí unas flechas que lo que hacemos es... ¿Ves? Yo pongo aquí, hago así, pasa. Si yo hago así, se quita. Salario base, pasa. Entonces, como es el tanto por ciento a aplicar al salario base, pues entonces le damos
salario base y le damos a aceptar. Vale, y entonces al dar a aceptar, pues vemos que ahí pone fórmula, salario base. Pues ya sabemos que la antigüedad la va a aplicar al salario base. Aceptamos, ¿no? Le damos a aceptar. Y ya tendríamos hecho, pues, otro concepto. Le damos a aceptar. Y ya tendríamos el salario base y la antigüedad. Vale, pues ahora pasaríamos a terminar de configurar la antigüedad, porque ¿qué es lo que pasa? Que en la antigüedad hemos puesto, en el salario base, en la antigüedad hemos puesto que es una fórmula, pero tenemos que decirle en algún sitio qué tantos por cientos tenemos que aplicarlo. Pues entonces esos tantos por cientos es la solapa de al lado que pone antigüedad. Entonces ahí en esa solapa de al lado que pone antigüedad, la tenemos que rellenar. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, pues aquí está puesto que es, por ejemplo, yo tengo puesto cada 4 años un 4%, pues entonces tengo que crear, le doy al más y le diría cada 4 años el tanto por ciento que corresponda. Por ejemplo, un 4 y un 4%. Esto me va a salir a mí como duplicado, pero bueno, este sería este. Le vamos a eliminar. Luego a los 8 años un 8%, a los 12 años un 12%, a los 16 años un 16%, y hay que rellenarlo todo. Todo. Hasta 25 años aproximadamente. Aceptar, ¿no? Entonces, años 4, aplicar el 4%. 4%. Luego, años 8, aplicar el 8%. Años 12, aplicar el 12%. 8 y 8. Aceptar. 12. Eso es. Hola. Hola. Buenas. Uy, coño. Eso sí que es un disparo. Joder. Espera. Que se ha reseteado. Vale. A ver qué te vea. Madre mía. Que me había dicho Ana, ¿es verdad? Sí, que andamos siempre con los nombres. Me había dicho Ana que se te notaba. Ay, ¿qué tal te encuentras? Muy bien. Me imagino. Una moto. Muy bien. Un montón de energía. Sí. Qué guay. Ahora sí. Que voy a darle. Es que creo que no vino la semana pasada. Está mi marido con COVID. Sí. Sí, pero todo cerrado en casa también. Yo no lo he Yo a mi pasado, marido pero- también la pasé y yo no. Yo no lo he pasado. Ni mi hijo tampoco, ni Pero ninguno como de los estaba dos. con fiebre y tal, pues hemos estado toda la Ya. semana. Yo igual he estado teletrabajando. La semana pasada, no, la anterior. Hace 3 semanas. Y estuve teletrabajando y nada, pensaba que lo íbamos a coger todos y no. No, yo tampoco. Digo, a ver si no va a ser Omicron. Digo, que el Omicron es muy contagioso, pero como hay no sé cuántas mil variedades. Yo ahora creo que lo mismo pasé circulando. yo antes que él. Creo. Porque me salió un herpes en la nariz ¿Qué es esto? Madre mía. y ni estaba mala ni nada y digo, es un poco raro. O sea, si tengo ganas de venir hoy, que me pegue un tiro. Te lo juro. Dice mi compañero, ¿ahora te vas al curso? ¿Tú estás zumbado? Me dice, digo, pues sí, un poco. ¿Qué es ejercicio? Sí. Sí, me he saltado este. Ay, Eva, Me he saltado el del convenio. Creación. Y me he pasado a creación de empresa.
lo dejo, lo quito, ¿no? ¿O qué? Claro, es decir, primero hay que crear el convenio y luego ya... No, pero el convenio lo... lo estoy viendo. Y esas son las categorías, claro, te faltan las categorías, Las los categorías. los precios. O sea, esto... Claro. Sistema convenio y categorías. Dime, Ana. Mira, en el convenio Sí. he metido estos 4, Sí. ¿no? Y ahora estoy añadiendo las categorías. Sí. Como, claro, como estoy en mi convenio, ya directamente me salen las 4 Las que 4 yo, cosas, ¿no? sí. Claro. Entonces ahora, categoría 001, Sí. jefe. Y entonces le he metido en salario base los 886,75 que me pone en el ejercicio. Sí. Y luego me voy al complemento destino. El complemento destino. Y le pongo los 900. Ay, calla, que aquí estoy en otro lado. Jefe, complemento destino, sí, los 900. Vale, y cuando luego me vaya a oficial de primera, esto digamos que me sale otra vez a 0, ¿no? Sí, eso es. Y le doy a aceptar. Vale, Y aquí, cliquea las pagas un momentito. Salario base más... Vale. y entonces aquí ahora le doy a aceptar. Ujú. Y entonces ya me ha creado esa. Vale, Ahora tienes que Venga. crear las otras dos. vale. De la transferencia no te vale. ¿De qué? De la cuota. Sí. ¿Sí? Dime la cuenta. Eso ya va a ser más complicado. Y con Bizum también, ¿no tienes Bizum? Es que en esta cuenta no tengo Bizum, y donde tengo Bizum no tengo dinero. Y tenía el dinero preparado, salió esta mañana una moto y ahora cuando llego aquí digo el dinero. El Bizum es que es ya lo mejor, ¿eh? Sí, pero ya se está metiendo Hacienda con el Bizum. ¿Sí? Sí. Era normal, ¿eh? Era el 95, ¿no? Sí. ¿Ya es el último pago? El último. El mes que viene me voy de rebajas. Como Dios manda. Que ya son las rebajas, ya en febrero son las... Bueno, pues Vale, entonces ¿qué ponemos aquí? entonces aquí tenemos las pagas, que entonces ¿qué tenemos que poner? Por ejemplo, aquí nos sale la paga de julio, o por lo menos yo he cliqueado en la paga de julio. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Pues que la paga de julio se paga el 1 de julio, según esto. Yo tengo aquí, vamos a poner que la paga se paga el 30 de junio. Entonces, si es una paga mensual, ¿vale? Si es una paga, si es semestral, mejor dicho, pues entonces, mes de inicio el 1 de enero y mes de fin Pero ¿dónde estamos? el 30 de junio. Porque el periodo de vengo. Periodo de vengo, eso Claro, es. es que estoy en cobro, digo, espérate que me perdí. Cobro 30 del 6, hemos dicho. Vale. 30 del 6. Y aquí ponemos incluir en nómina mensual o no No ponemos hace nada. falta, Nada, da lo vale. mismo. Y luego año anterior. Año anterior eso nada. Ah, vale. Entonces, la paga de julio, ¿cuándo se paga? Cuando se cotiza para la paga del 1 de enero al 30 de junio. Entonces es una nómina semestral, es una paga semestral del 1 de enero al 30 de junio. Pues entonces pon que inicia el día 1 de enero Aquí. y termina el 30 de junio. Vale. Eso es. 1. Ah, no, hay que poner 01. 01, 30, 30, 06. Cuando Le damos a aceptar y nos metemos en la paga de diciembre. Vale. Y ahí en la paga de diciembre, ¿Qué día se cobra paga de diciembre? Mediado, ¿no? momentito que no me sale. Paga aquí arriba.
Hola. Ahora. La paga de diciembre, ¿qué la pasa? Pues que cotiza del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Cuándo la pagamos? Pues el 14 de diciembre, por ejemplo. Vale, le damos a aceptar a las pagas. Sí. Y ya estaría configurado. Es decir, el convenio ya estaría. Tendríamos... Entonces le doy a aceptar. Le damos a aceptar. Y ahora te dice... se han añadido, modificado conceptos en el convenio, algo de categorías, ¿verdad? ¿Desea actualizar las categorías? Sí. Y le decimos que sí. ¿Qué es eso de las categorías? Pues eso de las categorías es donde voy a meter los sueldos, porque he creado los salarios, las pagas, pero el importe de lo que voy a cobrar, ¿dónde está el importe de lo que voy a cobrar? Pues de momento no aparece en ningún sitio. Entonces, en la antigüedad, ¿vale? Entonces, al crear la antigüedad, Sí. lo que tenemos que hacer, mensual, ¿vale? Y aquí lo que tendríamos que hacer sería meter la fórmula, ¿vale? Que sería igual al salario base. Ahí es donde vamos a aplicar el tanto por ciento. Automáticamente, al meter la antigüedad, nos tendríamos que ir a la solapa antigüedad. Esto es para que quede constancia en el papel, ¿vale? Antigüedad. Nos vamos a la solapa antigüedad, ¿vale? Y meter los porcentajes. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Luego, después de la antigüedad, hemos creado el concepto de paga de julio. Sí. Y en el concepto de paga de julio hemos puesto que era otra fórmula. Entonces tendríamos que poner paga, es abono y es mensual. Y habría que meter la fórmula. Y esa fórmula que era salario base más antigüedad. ¿Qué pasa? Que creo el concepto de paga de julio, creo el de diciembre... ¿Y si pongo servicios administrativos combinados? Mismamente, tampoco es importante. No es Eso importante. es. Hombre, no es importante para nosotros. Es decir, no vamos a perder el tiempo ahí en encontrar el CNAE correspondiente. ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué ha dicho? Bueno, luego en las pagas, lo que tendríamos que hacer es irnos, una vez que tenemos creadas las dos, nos vamos a la solapa pagas. Y en la solapa de pagas le decimos que la de julio se genera del 1 de enero al 30 de junio. Y la solapa pagas, tenemos la de julio y tenemos la de diciembre, que le tenemos que decir que se genera del 1 de julio al 31 de diciembre. Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que en ningún momento hemos metido sueldos. Hemos configurado conceptos, pero no hemos metido sueldos. Entonces, eso se hace en las categorías. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos creado el convenio, le daríamos a aceptar, terminaríamos, pues ahora nos tendríamos que ir a las categorías. ¿Dónde están las categorías? Bueno, identificación, conceptos, tenemos más... No, porque le hemos dado a aceptar, ya estaría terminado. Cuarto punto. Categorías. En las categorías es donde voy a meter los sueldos. Categorías. ¿Dónde están las categorías? Pues están en sistema, convenio, categorías, creo que. Sistema, convenios... Sí. Categorías. Debe cerrar la opción de convenios. Vale, te dice que cierres todas las ventanas porque si no crea conflicto. Vale. Sistema, convenios, categorías. Seleccionamos nuestro convenio, ¿no? Eso es, entonces nos metemos en categoría sistema convenio, sistema convenio categorías y nos aparece el convenio que hemos creado.
Por ejemplo, el de oficinas y despachos. Cliqué ahí en ese de oficinas y despachos de arriba. El 1. Sí. Bien, y ves que te aparecen unos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, 5, 6, 7, es decir, aquí en esto ya está creado, pero ahí en el nivel 1 serían los jefes y en el nivel 10 pues serían los peones. Y aquí meteríamos los importes. Al hacer doble clic en nivel 1 nos aparece una ventana con los conceptos que hemos creado en el convenio. Bien, pues ahora si yo cliqueo en el salario base, me aparece otra vez lo que yo he configurado antes. Aparentemente es lo mismo, aparentemente, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Pues aquí donde pone importe, que bueno, en mi caso pone 1792,21 y entonces de ahí sale todo ya. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, ¿qué sería? Un tanto por ciento de este importe. ¿Las pagas qué es? Es este importe más el importe que salga de la antigüedad. Entonces realmente donde tengo que meter el importe nada más sería en el salario base. En este caso sería el nivel 1. La antigüedad no afecta, que es lo que te he dicho. La paga de julio no afecta y la paga de diciembre no afecta. Si yo quisiera crear, por ejemplo, un nivel 11, para que veas cómo se crearía, entonces le doy a añadir y ahí en añadir, Aquí, ¿no? sí, al folio con el más. Marco la categoría y me la invento, digo 11. Y pongo categoría y ponemos aquí, ¿ves? Salta automáticamente, nivel 11. Y ahora ya hago doble clic en salario base. Nivel 11. Y aquí pondría el importe. Efectivamente, y ahora ya en la parte de arriba pondrías el importe. Vamos a suponer, yo qué sé, 950. Y como el resto son fórmulas, pues entonces saldría ya este nivel 11 que tenemos aquí, saldría con un salario base de 950, la antigüedad sería un tanto por ciento de ese salario base y la paga de julio que sería el salario base más la antigüedad y la paga de diciembre que sería el salario base más la antigüedad. Entonces las categorías con esto ya quedarían creadas. O sea que ya solo metiendo el importe en el salario base ya sale todo. Ya sale todo, efectivamente. Bueno, pues ya tendríamos hechas las categorías. Entonces con esto ya quedaría terminado lo que es cómo crear un convenio colectivo. Con esto ya lo tendríamos completo. O sea que yo tengo que entrar en mi convenio.